Yo creo que usted, señor, no, disculpe, se me olvidó el nombre, Jorge, ha dicho algo bastante importante. Digamos, hay que aprender a escucharnos. Yo creo que yo comparto con usted, pero creo que lo que está pasando aquí es como cuando ustedes tienen un flujo de un río, ¿cierto? Y vamos a hablar del reglamento de actividades mineras que quieren permitir el desvío del río, pero bueno, antes de eso, donde lo tienen retenido, ¿no es cierto? Retenido. Y esta es la primera vez que ustedes se sientan a dialogar, digamos, esperamos que francamente con nosotros. Y no esperen, pues, que ese río no salga sino acorrentada. No, en eso entonces, no, entonces y lo estamos haciendo con el mayor de los respetos. Más bien veo que se muerden la lengua. Pero además, sí, porque cuando nosotros teníamos esa edad éramos mucho más violentos. Además, recién les invitamos a dialogar porque recién llegamos acá. Bueno, pero es el mismo gobierno. No podíamos hacer nada. Pero es otro ministro. Ahora, y nosotros lo que les estamos presentando es el ministro dice, bueno, con justa razón, digamos, yo entiendo que todos nos podamos sentir un poco frustrados en este momento. El país necesita avanzar hacia un desarrollo para encontrar el buen vivir. Nosotros, en nuestras propuestas, y lo que nosotros hemos hablado con los candidatos es qué es lo que queremos como que el Estado haga, que respete, que garantice el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir sino lo que está definido en la Constitución, que es la efectiva garantía de los derechos fundamentales de todos los pueblos, nacionalidades y personas en este país? ¿Y qué son los derechos fundamentales? Pues en otras palabras, respetar la vida de los pueblos en aislamiento, respetar la vida de y la cultura de los pueblos y comunidades ancestrales como las comunidades shuaras, alrededor de los proyectos Mirador y Fruta del Norte. Esa es la razón por la cual les estamos entregando esta información. Pero no es una excusa, señor ministro, decir, bueno, nosotros no podemos, esto va porque va. No quisiéramos que eso fuera así. O sea, si es que aunque nosotros no queremos que haya minería a gran escala, pues al menos resolvamos los problemas que están claramente documentados alrededor de esos proyectos. Y por eso le estamos presentando esta información. No para decirles a ustedes, o sea, son unos malos y esto. No, esta es la información, hagamos algo con respecto a esto, ¿no? Santiago, y después quién me pide compañero. Yo solamente quería decirles que si hay una política de extracción minera y de extracción petrolera de este gobierno, esa no va a cambiar. O sea, se va a extraer petróleo y se va a extraer minería, ¿no es cierto? Tenemos que partir de eso porque si no, no vamos a poder dialogar. Lo que sí debemos y es nuestra obligación es escuchar a ustedes como parte de la ciudadanía para hacer un seguimiento detallado y una alerta permanente, una alerta temprana de los procesos que se dan ahí. El ministro no solamente va a dialogar con ustedes, va a dialogar con las organizaciones indígenas involucradas en el tema minero y en el tema petrolero, en la Correa Cóndor, en Pastaza, etc. Entonces, de este resultado del diálogo, yo creo que, aunque el ministro no puede ahorita ofrecerlo, yo creo que ustedes para nosotros son un puntal de información y de alerta temprana de la ciudadanía. Entonces, el ministro tiene que conversar con el presidente, pero nuestra invitación es que ustedes de manera sistemática, organizada, ordenada, hagamos el seguimiento a los procesos petroleros de la sísmica del Yasuní y de los procesos mineros. Porque necesitamos palabras de la ciudadanía que nos informen de lo que pasa, lo hagamos en forma coordinada y sistemática con nosotros, porque ustedes hacen proyecciones, simplemente proyecciones. Petrobras lo hace así, los impactos son así. Una visita no nos va a decir casi nada. Necesitamos un monitoreo regular y sistemático, pero si ustedes le llaman auditoría, se transforma no en diálogo, sino en oposición. Pero si ustedes le llaman junto con nosotros en la construcción de un sistema bien organizado de monitoreo que permita alertas tempranas. Si la sísmica que ustedes dicen está a 5 kilómetros, lo que habría que examinarlo bien con los compañeros, ¿sí? Y eso afecta a los pueblos aislados, se la puede paralizar, pues. Una sísmica que está a 5 kilómetros de un pueblo en aislamiento voluntario. Sí se la puede paralizar con los argumentos y el análisis. Porque si yo digo, se va a matar todos los animales y todos los peces, en realidad está usted llevando al extremo la conclusión cuando lo que necesitamos es hacer un monitoreo y un control científico participativo. No estamos hablando de científicos, biólogos de alto nivel, sino un nivel
muy sistemático de monitoreo que nos permita le permita al ministro decirle, presidente, aquí paramos esto momentáneamente, o no lo hacemos por aquí, o cambiamos la cosa, ¿sí? Es que si partimos de esa decisión de que ustedes nos acompañen estos años a hacer el seguimiento, es una oportunidad que no la han tenido ustedes ni nosotros. Ahí como está Estado. una propuesta bien concreta. El compañía y después el SUS. Sí, nosotros creemos que eso es Después de efectivamente algo que hay que hacer. Cuando nosotros nos sentamos a dialogar, creemos igual que ustedes que no tenemos que estar la palabra de ustedes contra la de nosotros. Queremos que los datos sean asequibles tanto para ustedes como para nosotros. Ese ha sido nuestro principal argumento. No existen datos reales que sean científicamente o que sean fácilmente comprobables en un territorio de donde se está dando la explotación en el Parque Nacional. Estos datos no se están produciendo, esos datos no te permiten generar una cuantificación real de lo que está pasando en ese territorio, que incluso puede ser mayor. Nosotros efectivamente estamos usando la información, la poca información con la que se cuenta o que está saliendo, pero es indudable que falta mucha más información. Entonces contrastemos sus equipos de análisis con nuestros equipos de análisis, contrastemos los datos, definimos una metodología que podamos dedicar tanto ustedes como nosotros, y sobre esos datos que vayamos produciendo vamos generando esta acción. Entonces no vamos a tener que estar discutiendo sobre que se está contaminando o no se está contaminando, sino que los datos te dicen, basado en una serie de indicadores, que la contaminación en todo este territorio o la afectación en todo este territorio no justifica la explotación petrolera. Hay otras cuestiones. Si hablamos del modelo de desarrollo, podemos incluso ampliar más la discusión. Decimos, bueno, van a salir tantos barriles por día del Yasuní. El Ecuador tiene unos compromisos firmados de reducción de exportación de barriles de petróleo con la OPEP. ¿Se contradice o no se contradice? Eso ya es un nivel más amplio todavía, pero eso ya es otra cosa. Pero lo único que nosotros decimos es, miren, vamos a producir y a generar estos datos que nos permitan contar con información que sea clara, veraz para toda la ciudadanía, no solamente para el definido, y que la ciudadanía pueda acceder a estos datos en los cuales no sea simplemente un show, como decimos, sino que sea basado en datos que se puedan producir. Sus técnicos, nuestros técnicos y los otros técnicos que puedan, y la ciudadanía en general. Espérate un ratito. Jorge, después el compañero me pide la palabra, después tú, después Natalia. Sí, gracias, ministro. La propuesta de diálogo es absolutamente firme y creo que debemos partir de eso. Pero para llegar a un diálogo, creo que hay que tener la suficiente certeza de sobre qué vamos a hablar y cómo vamos a hacer. Lo digo esto porque concretamente en los datos que se han presentado aquí por parte del Grupo Ideas Unidos, prácticamente podemos desvirtuarlos en su totalidad. Entonces, si partimos de eso, realmente tenemos una dificultad. Se acaba de decir hace unos segundos atrás de que no hay conformación de datos técnicos, científicos en el Yasuní. Yo tengo aquí un documento en el cual puedo compararles exactamente todos los datos de intervención, de áreas intervenidas, los sitios, todo lo demás que tenemos. ¿Cómo se llama el documento? Este documento, este dato tenemos una ayuda de memoria del bloque 43 y luego del bloque 31. Sí, no hay ningún problema. Pero en todo caso, la aseveración de que no haya estos datos, eso es absolutamente incorrecta, por llamarlo de alguna manera. Se han hecho inspecciones. ¿Puedo hablar, por favor? Sí, puedes hablar. Ajá, gracias. Desde el año 2014 se han hecho, por ejemplo, 7 inspecciones al campo 31. ¿Quién las ha hecho? El Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente. Tenemos también el programa del PRAS, que también la está haciendo. ¿Qué del ¿Y ambiente? cuántas inspecciones hemos hecho en el 41? En Huachitel, perdón. Dos desde la edición de la Constitución. Una cada. Vamos a hablar. Una Entonces tenemos datos sobre lo que está sucediendo ahí. Pero si es que comenzamos en la primera reunión
respecto de la posibilidad de entrar en un diálogo, comenzamos argumentando situaciones que realmente no son ciertas, creo que hay un tema que debe ser corregido de inmediato. Me vas a perdonar, Jorge, me vas a perdonar, porque Un momentito, tu actitud, la que estás haciendo ahorita, es la misma que ha impedido tener un diálogo con el gobierno de los últimos 10 años. Y no me sorprende, porque Jorge es parte de toda la estructura antigua que ha habido en el gobierno de Todos somos del... No, es que la mentira de la semana, es lo que está diciendo. Nuevamente, es que la mentira, eso hemos venido escuchando los últimos 10 años. Y tus compañeros han estado tratando de evitar eso, pero tú estás sistemáticamente... Pero vamos por dura. A ver, aquí el problema es que vemos con blanco o negro. No queremos ese tipo de diálogo, porque eso no es diálogo. No vamos a diálogo. ¿Ya? Eso no es diálogo. ¿Puedo, por favor? Por favor, termina Jorge, y por favor déjenle terminar a Jorge y después podemos hablar. ¿Ok? ¿Te parece? Para poder seguir dialogando. Pablo. En primer lugar, rechazo absolutamente lo que se ha dicho, totalmente, porque me estoy basando en este momento en datos que han venido siendo monitoreados y que se los puede demostrar. No es cuestión de que alguien, o en este caso he sido acusado yo, haya sido parte de un gobierno o lo que sea. Independientemente de eso, son datos que se pueden ser demostrados. Yo quisiera pedirle a la ingeniera Altuna, en este caso, que por ejemplo nos especifique los temas relacionados a lo que dice el documento de la Asamblea Nacional, y luego a la ingeniera Quispe para que nos explique los temas respecto también de la minería que se dijeron aquí hace un momento. Por favor. Bueno, buenas tardes. Sí, de la información que se mencionó, se indicó, por ejemplo, que la declaratoria, en primer lugar, había sido un tema de la presidencia, la declaratoria de interés nacional, y que estableció el 1 por 1000 de la Asamblea. Asamblea, Nacional. sí dijimos. Exactamente, ajá. Otro aspecto es que hay que ser muy enfáticos en eso. Tanto el 407, ¿cierto?, de la Constitución, que es un poco el que establece el tema restrictivo para hacer, para la obtención de recursos no renovables dentro de áreas protegidas, y el tema de la declaratoria de interés nacional es bien claro que es para explotación de estos recursos. Sí, el tema de la sísmica no entra dentro de la fase de explotación. La sísmica apenas es para ver en el territorio si es que existe o no existe un yacimiento. Luego pasas a la fase de perforación exploratoria, donde ya tú delimitas el yacimiento, y luego a la fase de explotación, donde afirmativamente comienzas a extraer el recurso. Sí, el tema de las sísmicas son actividades temporales. Cuando tú hablas de desarrollo y producción, ahí es donde tú ya tienes una serie de infraestructura de manera permanente. Hay una licencia emitida para una sísmica en el PP, que es del año 2015. No se afecta porque no hay absolutamente ningún proyecto que haya emitido el Ministerio del Ambiente dentro de la zona de Intangilo, de la zona de amortiguamiento. Entonces, esta sísmica no tiene esa afectación. Y creo que sí, o sea, como tú dices, hay que reevaluar todo el concepto, hay que reevaluar la visión que tenemos, comenzar a ver otros indicadores, ¿sí? Eso se puede hacer, y creo que eso deberíamos trabajar. Listo, también pasa un poco por la falta de información, que no ha sido posible.